Bienvenidos a Cocóptero. Estos son Hay una calle en Polonia que se llama Obi-Wan Kenobi, en honor al maestro Jedi de las películas de Star Wars. El nombre fue propuesto por un miembro del consejo de vecinos que claramente es fan, y fue aprobado en el 2004. Ha sido visitada por miles de fans y hasta actores que han salido en las películas. Existe una condición llamada ansiedad matemática, que es la sensación intensa de preocupación o miedo que experimentan las personas que tienen que hacer un examen o una tarea de matemáticas, lo que provoca que tengan malas calificaciones, incluso si son habilidosos o conocen las respuestas. El café puede predecir el clima. La presión atmosférica alta afecta las burbujas que se forman en esta bebida, que si están más cerca del centro de la taza es probable que llueva o que haya clima de tormenta, pero es mejor checar el reporte del clima. Si te paras debajo de la torre del reloj Big Ben en Londres con un radio digital sintonizando la BBC, vas a escuchar primero las campanadas en el radio que directas. Eso quiere decir que las ondas de sonido viajan más rápido digitalmente desde el micrófono de la torre a la estación y a tu radio que de la campana real hasta tu oído. Según expertos, las siestas deben durar entre 10 y 20 minutos. Si duran menos, no vas a descansar lo suficiente, y si duran más que eso, te vas a sentir con más flojera cuando despiertes. Las bebidas gasificadas tienen más burbujas si vienen en lata que las que están en botellas de plástico. Esto se debe a que el CO2 no puede escapar de una lata de aluminio sellada, a diferencia de las botellas PET. Es por eso que la mayoría de la gente dice que esas bebidas saben mejor en lata o incluso en vidrio que en plástico. En el 2010, la banda de rock Weezer comenzó a interpretar la canción Teenage Dirtbag como parte de su repertorio en todos sus conciertos. Esa canción, por cierto, no es de ellos, es de un grupo que se llama Wheatus, pero había tanta gente que pensaba que era de Weezer que no quisieron desperdiciar esa oportunidad. En 1957, un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que estaba haciendo una prueba de un prototipo de jet se dio cuenta de que no tenía luz interior en la cabina cuando el clima empeoró. Logró no estrellarse y aterrizar bien gracias a que llevaba un encendedor Zippo con el que iluminó los indicadores. Si hicieras una torre de ladrillos de Lego uno encima del otro, el ladrillo de hasta abajo se rompería y se aplastaría hasta que la torre tuviera una altura de 3500 metros. Básicamente está muy difícil romper un ladrillo de Lego. Un momento es una unidad de medida del tiempo que se usaba en épocas medievales, equivalente a 90 segundos. Hay 40 momentos en una hora. La canción de Alejandro Magno en el juego Civilization V es la composición musical completa más antigua que existe en el mundo que incluye notación. En el antiguo imperio persa era una costumbre debatir dos veces ideas importantes, una vez sobrio y la otra después de haber tomado. Se pensaba que si las ideas sonaban bien de las dos formas, entonces eran consideradas buenas. El término hipster, que recientemente se usaba para describir a alguien que tiene o trata de tener mucho estilo y cultura bohemia, en realidad se originó en la década de 1930 y originalmente se usaba para referirse a alguien que estaba en la escena del jazz. Las piezas de ajedrez oficiales del Campeonato del Mundo están hechas a mano con instrumentos para tallar madera, y todas las piezas son hechas relativamente fácil, excepto los caballos, que su fabricación puede tomar horas y pueden constituir hasta el 50% del valor total de un juego completo. En Japón es popular desde hace unos años un juguete llamado Mugen Putti Putti, diseñado para dar la misma sensación de reventar plástico de burbujas, solamente que un número infinito de veces. En su viaje a las Islas Galápagos en 1835, Charles Darwin se llevó a una tortuga de 5 años, a la que nombraron Harriet, pues esta tortuga vivió 176 años hasta el 2006, y sus últimos años los pasó en Australia, con el equipo de la familia de Steve Irwin, el cazacocodrilos. La cosmonauta Valentina Tereshkova fue lanzada al espacio en 1963 y se convirtió en la primera mujer en órbita. Los soviéticos hicieron esto rápido para ganarle a Estados Unidos con ese logro cuando se enteraron de que estaban entrenando a mujeres astronautas. Sin embargo, fue un malentendido, ya que eso no estaba pasando. Leyeron mal un artículo de noticias.
En el 2008, un hombre en Japón se dio cuenta de que su comida estaba desapareciendo misteriosamente, así que puso una cámara de seguridad y se dio cuenta de que una señora de 58 años sin hogar estaba viviendo en su closet y llevaba ahí más de un año. Debido al parpadeo que es necesario para que se mantengan humectados nuestros ojos, nos perdemos el 10% de todo lo que tratamos de ver. En el 2008, Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, se inscribió a la Universidad de California para aprender teoría musical, a pesar de que llevaba décadas tocando. Observar el fuego durante un rato mejoraba las funciones del cerebro como la memoria y la capacidad para resolver problemas en los humanos antiguos. Les gustaba bastante sentarse alrededor del fuego. El Apolo 12 fue alcanzado 2 veces por rayos apenas un minuto después de despegar, lo que provocó que se prendieran todas las luces de advertencia de la nave y en general que se detuviera el funcionamiento, pero lograron restablecer el control porque ya habían ensayado un escenario similar tiempo atrás. Hay una raza de perros llamada Basenji que no tiene la habilidad de ladrar. En lugar de eso produce un sonido como de aullido. Se cree que fue intencionalmente hecho para que no ladrara usando métodos de reproducción selectiva por personas hace miles de años. En el 2005, Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, estuvo a punto de demandar a su barbero después de que vendió un poco de su cabello en $3,000. El comprador no quiso regresar el cabello, pero dijo que donaría otros $3,000 a la beneficencia. En la Universidad de Yale hay una biblioteca que contiene libros invaluables, que en lugar de ventanas, todas las paredes están hechas de mármol translúcido, para proteger a los libros de ser expuestos directamente a la luz solar. Pepperoni en realidad es la palabra en italiano para decir pimientos morrones. Se empezó a llamar así al embutido en 1919 en Estados Unidos. Si ordenas una pizza de pepperoni en Italia, te van a dar una pizza de pimientos. En 1979 cayeron pedazos de la estación espacial Skylab en la ciudad de Esperance en Australia, y poco después le enviaron un recibo con una multa de $400 a la NASA por tirar basura, y sí la tuvieron que pagar. La carretera 1 en Australia es la carretera continua más larga del mundo, con 14.500 kilómetros. Conecta todas las capitales estatales del país. Cuando los dinosaurios habitaban la Tierra, los días solamente duraban 22 horas. Cada siglo los días duran 17 milisegundos más, debido a la desaceleración del movimiento de rotación. Margaret Abbott, una mujer que ganó un torneo de golf en París, ganó solamente una vasija de porcelana de premio. Mucho tiempo después se descubrió que ese evento había formado parte de los Juegos Olímpicos de 1900, que claramente no habían sido muy bien organizados. Ella nunca supo que tenía que haber ganado una medalla de oro. El ave oficial de la ciudad de Redondo Beach, California, es el famoso dirigible de la marca Goodyear, a pesar de que claramente no es un ave. Los koalas duermen de 18 a 22 horas al día. Esto es porque su alimento preferido, las hojas de eucalipto, son tan tóxicas para su sistema digestivo que tiene que trabajar demasiado, ocupando la mayor parte de su energía. En Japón, el tipo de sangre se cree que es un indicador de la personalidad, similar a los horóscopos. Esta creencia es tan popular que Facebook en Japón tiene la opción de poner el tipo de sangre en el perfil. Tan solo el 15% de todas las especies de plantas están en tierra, las demás son acuáticas. Según el récord Guinness, el mensaje en una botella que se ha tardado más tiempo en ser descubierto estuvo flotando en el mar durante 108 años y 4 meses. Fue hecho por la Asociación de Biólogos Marinos de Reino Unido en 1906 y fue descubierto en las costas de Alemania en el 2015. El buque portaaviones HMS Queen Elizabeth cuenta con un sistema de ósmosis inversa que es capaz de producir más de 500 toneladas de agua purificada al día, sacada directamente del agua salada del mar. Las plantas generan una sustancia llamada petricor en los días secos y cuando llueve se libera en el ambiente. Esto es lo que provoca el famoso olor a tierra mojada cuando llueve. El 97% de las mujeres que viajaban en primera clase en el Titanic se salvaron gracias a los botes salvavidas.
En la presentación del primer iPhone en el 2007, Steve Jobs hizo una llamada de broma a una cafetería Starbucks. Pidió 4000 lattes. Esa fue la primera llamada pública que se hizo en uno de estos teléfonos. Después de eso les dijo que era broma y que el número estaba equivocado. Leonardo da Vinci creó unos planos para construir un caballero mecánico, una creación similar a un robot o un animatrónico que funcionaba con mecanismos de poleas. Cuando se encontraron estos planos casi 500 años después y fue construido de acuerdo a las instrucciones, el diseño funcionó perfectamente. El casco de Kylo Ren en las películas de Star Wars tomó como inspiración la práctica del kintsugi para su diseño. Esta consiste en reparar los jarrones y platos con material como oro o plata para que las cuarteaduras se conviertan en parte de la historia del objeto y no sean vistas como un defecto. Según una investigación, el país con la población más tatuada es Reino Unido, y la tradición se remonta a muchos años atrás. Incluso Winston Churchill, primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial, tenía un tatuaje de un ancla en el brazo. El primer prototipo de la consola Xbox, que fue presentado por Bill Gates en el año 2000, era literalmente una X gigante de metal que contenía los componentes. Poco después, ese diseño se descartó. En China ya se hacían aviones de papel desde hace más de 2000 años. Claro que en ese tiempo no les llamaban así, eran conocidos como aves de origami y se divertían lanzándolas. Para volver a poblar arrecifes de coral abandonados o para hacer nuevos arrecifes artificiales, científicos de Gran Bretaña y Australia han intentado un método llamado enriquecimiento acústico, que básicamente consiste en reproducir sonidos ambiente grabados en un arrecife muy poblado para alentar a los peces a que vivan ahí. El pájaro dodo, endémico de Islas Mauricio, se extinguió tan solo 80 años después de haber sido descubierto por primera vez. Era un ave que, debido a la ausencia de depredadores y de humanos en su hábitat, no tenía la capacidad de volar. Antes de que se descubriera cómo fundir y trabajar el mineral de hierro, ya existían algunas armas de este metal. El hierro fundido provenía de meteoritos, también conocidos como sideritos. En Austria existe un lugar llamado Plaza de México, que tiene un pequeño parque y una iglesia. Se llama así como agradecimiento porque en marzo de 1938 México fue el único país en todo el mundo que protestó oficialmente por la anexión violenta de Austria a la Alemania Nacional Socialista. Los M&M's fueron creados especialmente para que los soldados pudieran disfrutar de chocolate que fuera resistente al calor y fácil de transportar durante la Segunda Guerra Mundial. La foto del planeta Tierra, a la que llamaron la canica azul, tomada en 1972, es la última que ha tomado un humano en donde sale el planeta completo. Nadie ha vuelto a estar tan lejos para tomar una foto igual, solo naves no tripuladas. En Dubái hay leyes muy estrictas con las deudas, es por eso que hay muchos automóviles deportivos carísimos abandonados, que son dejados por personas que se atrasan en sus pagos y mejor prefieren huir del Emirato a otro país para no ser perseguidos. Richard Owen fue un biólogo que inventó la palabra dinosaurio, que es una fusión de las palabras griegas deinos y sauros, que significa lagartijas terribles. En esta foto aparece junto a un esqueleto de moa, una especie de ave extinta hace miles de años. A principios del siglo XIX, Napoleón ordenó que se inventara un método de comunicación que no requiriera la luz o el sonido. Cuando lo hicieron lo llamaron escritura de noche y se usó para códigos tácticos militares. Tiempo después se convirtió en la base de la escritura braille. En 1963, durante la Guerra Fría, el ejército de Estados Unidos lanzó al espacio 480 millones de agujas de cobre para que se dispersaran y orbitaran la Tierra. Se esperaba que sirvieran para rebotar las ondas de radio para comunicarse en caso de que los soviéticos cortaran los cables submarinos. Pero eso no pasó, y las agujas siguen por ahí flotando actualmente. En una reunión de jefes de Estado en 1985, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, le preguntó a Mikhail Gorbachev, líder de la Unión Soviética, si estaba dispuesto a que fueran aliados en caso de una invasión alien. Gorbachev le dijo que definitivamente sí. En ese tiempo esos dos países no se llevaban para nada bien.
A pesar de que la película Coraline está casi hecha por completo en animación stop motion cuadro por cuadro usando modelos reales, hay algunas escenas con efectos digitales, como la secuencia del sueño de la noche estrellada. Los perritos de las praderas tienen formas complejas de comunicarse, que son tan avanzadas que tienen diferentes formas de sonido dependiendo del depredador que identifiquen. Además se descubrió que usan enunciados para describirlos. El guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, compuso la canción más conocida de la banda, I Can't Get No Satisfaction, mientras dormía. Despertó en la madrugada, grabó 30 segundos de la canción en una grabadora casera y se volvió a dormir. No recordaba nada hasta que la escuchó al día siguiente. Cuando se encontraba entre competencias en los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008, el corredor Usain Bolt se alimentó solamente de nuggets de McDonald's debido a que era la única comida que podía comer sin temor a enfermarse. Llegó a comer hasta 100 piezas cada día. En la ciudad de París hay una tienda que se llama Día de Acción de Gracias, que se especializa en vender artículos populares estadounidenses, como por ejemplo Pop Tarts, crema de maní Skippy y catsup Heinz, cosas que en esa ciudad y en general en Europa son muy difíciles de encontrar. La famosa pintura American Gothic de Grant Wood de 1939 captura un día normal de un granjero y su esposa, o por lo menos eso es lo que mucha gente cree, porque en realidad es su hija la que aparece muy seria al lado del granjero. Es uno de los cuadros más parodiados de todos. Los primeros fósiles de dinosaurios que se encontraron durante el siglo XVII fueron descritos en textos científicos como huesos de elefante romano de guerra o como un hueso de un humano gigante, como los descritos en la Biblia. Tiempo después fueron identificados como de un megalosaurio. Según un estudio realizado en el 2012 por el investigador japonés Hiroshi Nitono, ver fotos de animales como perros, gatos y pandas durante el trabajo no solo ayuda a mejorar el estado de ánimo, también mejora la atención a los detalles y la productividad. Las placas tectónicas se mueven en el planeta Tierra a la misma velocidad en la que crecen las uñas, 1 milímetro cada semana. Este movimiento de las placas es lo que causa la actividad volcánica. La rinotilexomanía es el término científico para el desorden compulsivo de meterse los dedos a la nariz. Sin embargo, también se le puede considerar solo como un mal hábito, no tanto como un trastorno. Hay animales que, a diferencia de nosotros, nunca dejan de crecer durante toda su vida, como por ejemplo los canguros, además de las langostas, anfibios, lagartijas, serpientes y casi todos los peces. Su única limitación es la cantidad de comida que consumen. En el 2009, arqueólogos descubrieron los fósiles de una especie primitiva de cocodrilo que galopaba de forma similar a como lo hacen los caballos actualmente. Vivieron hace 100 millones de años y convivían con los dinosaurios. En Emiratos Árabes Unidos están considerando construir una montaña, esto para que ayude a que llueva y el clima del país deje de ser tan desértico. En algunos hoteles se usan chips RFID para rastrear las toallas. La cantidad de dinero que ahorran al evitar que la gente se las lleve a su casa puede llegar a los miles de dólares. Hay una escuela en Rusia que se llama Milagro Ordinario, que parece un castillo de cuento de hadas. Un hombre la construyó para su esposa que deseaba enseñar en una escuela a donde los niños de verdad quisieran ir a estudiar. Cuando la banda Led Zeppelin alcanzó fama mundial, los críticos de su música llegaron a decir que la gente solamente compraba los discos porque decían Led Zeppelin en la portada. Como respuesta a esto, el siguiente disco que hicieron no llevó ni siquiera letras, solamente una imagen de un señor con unas ramas, y de todas formas vendió 37 millones de copias. Los juegos de Pokémon Dorado y Plateado estaban planeados como los últimos de la serie. Pelear contra los antiguos jefes de gimnasio y con el protagonista de los primeros juegos lo plantearon como el perfecto final. Sin embargo, como sabemos, no fue el último y hasta la fecha siguen saliendo nuevos. En la época victoriana se le recomendaba a la gente que durmiera en camas separadas. Esto es porque los doctores pensaban que durante la noche las personas podían absorber la vitalidad del que durmiera junto.
El inventor del protocolo Ethernet, Robert Metcalfe, dijo en diciembre de 1995 que Internet iba a ser inmensamente popular rápidamente, pero que iba a colapsar y desaparecer en 1996, y que si se equivocaba se iba a comer sus palabras. Tiempo después tuvo que licuar una página de revista donde se publicó esto y tomársela. Literalmente se comió sus palabras. Algunas de las piezas de escritura más antiguas que se conocen en realidad son quejas que le habían enviado a un empresario llamado Ea Nasir por hacer mal su trabajo en Mesopotamia. Incluso ocupó un cuarto completo para almacenar todas las tablas de roca con las quejas grabadas. El actor Giancarlo Esposito dijo que haber trabajado alguna vez en Plaza Sésamo junto con Abelardo o Big Bird hace tiempo lo ayudó a que se le hiciera fácil rodar las escenas con Yoda bebé en The Mandalorian, en donde se usaron disfraces y marionetas también. Escribir con la mano usando lápiz o pluma ha disminuido tanto en los últimos años que en una encuesta que se hizo en Gran Bretaña, 1 de cada 3 personas mencionaron que no habían escrito nada a mano en los últimos 6 meses. Los niños no pueden detectar el sarcasmo hasta que tienen alrededor de 6 años y no pueden entender el humor sarcástico hasta que tienen 10. En 1987, el FBI le dio la tarea al agente Robert Hansen de encontrar a los posibles infiltrados rusos, después de que los infiltrados del propio FBI en la KGB fueron descubiertos. Lo que no sabían era que en realidad él era el espía infiltrado de la KGB, la agencia de inteligencia de Rusia. Actualmente se encuentra en la cárcel en cadena perpetua porque eventualmente sí se dieron cuenta. En la ciudad de Nueva York en 1945 hubo una huelga de operadores de elevadores que hizo que más de 1 millón de personas no pudieran llegar a su trabajo. Esto provocó que cambiara la industria y se acelerara la invención de los ascensores automáticos que se usan actualmente. Los cuerpos celestes que se observan en la famosa fotografía Los Pilares de la Creación se cree que en realidad ya no existen desde hace 6000 años. Esto es porque se puede ver que se está acercando una nube de polvo estelar, y como están a 7000 años luz, lo que estamos viendo ya pasó hace mucho. El impacto del asteroide que acabó con todos los dinosaurios fue tan fuerte que pudo haber mandado rocas de la Tierra hasta Marte, además de otros puntos del sistema solar, como la luna de Júpiter Europa. Eso quiere decir que si encontramos vida en esos lugares, podría ser originaria de la Tierra. En el año 2000, los fundadores de Google le ofrecieron la compañía a Altavista por $1 millón para dejarla y continuar con sus estudios, pero la oferta fue rechazada. El día de hoy Google vale más de 100.000 millones. Existe un pez llamado Blue Lingcod que tiene carne color azul. Sin embargo, cuando se cocina desaparece el color y queda como cualquier otro pescado. Solo algunos ejemplares tienen ese color y se debe a una variación en un pigmento. El 80% de todo el diálogo de la película Los Cazafantasmas consistió en improvisación, que se hacía en el momento en el que se grababan las escenas. El guión solo indicaba la estructura y las locaciones. En Escocia quisieron hacer una réplica del Partenón en 1826, sin embargo nunca se completó y la gente comenzó a ponerle apodos como el Monumento a la Pobreza de Escocia. Los rastreadores que se tienen que poner en el tobillo las personas que están cumpliendo un arresto domiciliario fueron inspiradas por un cómic de Spider-Man de 1977, en donde un supervillano le pone a Spider-Man un radar en el brazo. Según un estudio que se hizo en 1995, las bailarinas de ballet tienen un nivel de tolerancia al dolor más grande que el promedio general de las personas. El petróleo no proviene de los dinosaurios en su totalidad. En realidad está compuesto de los restos de fósiles de microbios y otras plantas y animales que vivieron hace millones de años, incluso antes que los dinosaurios. Esta creencia se extendió porque una de las primeras compañías de petróleo usaba un dinosaurio como su mascota. A principios del periodo Jurásico existía una especie de dinosaurio llamado Pegomastax, y es uno de los dinosaurios más raros que se han descubierto. Lo describen como una mezcla de perico y puercoespín, y tenía pico y dientes que los afilaba cuando abría y cerraba la mandíbula.
Una planta de acero japonesa es la única que puede producir la parte central de un contenedor de reactor nuclear a partir de un solo lingote de 600 toneladas. Esta compañía también fabrica espadas samurái tradicionales. En algún momento el creador de Los Simpson, Matt Groening, iba a hacer un programa live action sobre Krusty el payaso. Ya estaba escrito el piloto y lo iban a producir, pero los altos costos no permitieron que existiera. Por lo general, no puedes distinguir el olor de tu casa gracias al instinto de adaptación olfativa. El cerebro siempre está pendiente de cambios en aromas que pueden significar peligro, así que ignora los que resultan familiares. En la región de Yukon, en Canadá, hay un bosque de postes de señalización. Fue iniciado por un soldado que se estaba recuperando de heridas en 1942. Extrañaba tanto su lugar de origen, Illinois, que puso un letrero de ahí, y luego los turistas siguieron con esa tradición. Actualmente hay más de 72,000. El pintor Vincent Van Gogh le regaló al Dr. Felix Ray un retrato después de atenderlo cuando se cortó la oreja con una navaja. En la actualidad este cuadro está valuado en más de 50 millones de dólares. Existen algunos videos virales sobre las hamburguesas de McDonald's que no se echan a perder nunca. Y esto es verdad, pero no es porque tengan químicos misteriosos o algo así. Solamente es porque la deshidratación y la baja humedad en la que las mantienen es el mismo método en el que se prepara la carne seca. Una vez el excéntrico director de cine Alfred Hitchcock ofreció a sus invitados una cena en donde toda la comida estaba pintada de color azul, desde la sopa hasta el postre, simplemente porque le gustaba el color azul y quería ver la reacción de la gente. La Gran Pirámide de Giza en Egipto fue construida con 2 millones de bloques de roca, que llegaban a pesar más de 2 toneladas. Tardó 85 años en ser terminada. En Corea del Sur se le prohíbe a los aviones despegar y aterrizar durante los exámenes anuales de admisión a las universidades, para asegurar que no tengan ningún tipo de distracción. Es una fecha muy importante para los estudiantes. Llamar soccer al fútbol se originó en Gran Bretaña hace más de 200 años. Sin embargo, a partir de los 80s se dejó de usar en esa parte del mundo debido a que querían diferenciarlo, porque el término ahora le sonaba muy estadounidense. El primer juego de Super Smash Bros. No estaba planeado para que salieran los personajes de Nintendo, solamente iba a ser un juego de peleas normal, pero los desarrolladores pusieron sin avisar a Mario, Link y Samus en un demo que le enseñaron a Nintendo, que les gustó tanto que decidieron darles permiso de poner a todos los personajes. Cuando se cae al suelo un pan con mantequilla o mermelada, parece que siempre cae hacia abajo, manchando el suelo y dejando un desastre. Pero esto no es porque pese más de un lado. De hecho, si se cayera de una mesa de 3 metros de altura, el lado de la mermelada caería hacia arriba. Los pingüinos emperador miden alrededor de 120 centímetros, son los pingüinos más altos. Sin embargo, antes existían especies de pingüinos mucho más altos que ahora están extintos, incluyendo unos super pingüinos que medían hasta 2 metros, más o menos la misma altura que el basquetbolista LeBron James. En el 2009, el gran colisionador de hadrones tuvo que ser detenido durante unos días debido a que un pájaro había tirado un baguette en su interior. Se cree que las partículas de pan entraron por un hoyo donde entra la alimentación de energía. Beethoven odiaba tanto la división de clases sociales que se detenía mientras estaba tocando si escuchaba que alguno de los miembros de la aristocracia estaban hablando. Él creció en la clase baja. Los cerdos son considerados el cuarto animal no humano más inteligente, tan solo detrás de los chimpancés, delfines y elefantes. Sin embargo, es el único de estos que se ha domesticado y que se produce en granjas para el consumo humano. Un café grande de Starbucks tiene la misma cantidad de cafeína que 4 latas de Red Bull, y en general todas las bebidas energéticas tienen menos cafeína que el café. Si los humanos fuéramos capaces de escuchar frecuencias más bajas que 20 Hz, podríamos escuchar nuestros propios músculos moviéndose, y sería algo muy extraño. En la edición de sonido de las películas de horror casi siempre hay infrasonido, que se encuentra fuera del rango de sonido que podemos distinguir con nuestros oídos, pero de todas formas podemos sentirlo, y suele causar ansiedad y hasta escalofríos en algunas personas.
El papel solo se puede reciclar un total de 6 veces. Después de eso, las fibras se vuelven débiles y ya no puede mantener su forma. La peste negra, que ocurrió en el siglo XIV, provocó el fin del feudalismo y señorío en Europa. Como había muchos menos trabajadores, los salarios aumentaron y al mismo tiempo hubo menos restricciones de viaje. Esto hizo que surgiera una clase media dedicada al comercio. La pizza margarita se llama así por la reina Margarita, que en 1889 visitó la pizzería Brandy en Nápoles. El chef le hizo una pizza especial que contenía los 3 colores de la bandera italiana. En la época victoriana eran populares unas tazas especiales con protector de bigotes para que no se mojaran al beber, pero luego dejaron de estar de moda. Se han encontrado ballenas vivas con pedazos de lanzas incrustadas fabricadas en el siglo XIX. Eso quiere decir que algunas ballenas pueden superar los 200 años de edad. La pintura de Rembrandt, Retrato de Jacob de Ghain III, de 1632, ha sido robada 4 veces. Solamente mide 30 por 25 centímetros, así que se ha ganado el apodo del Rembrandt de bolsillo. El villano de Marvel, Thanos, empezó como una copia del villano de DC, Darkseid. El artista Gene Starling tomó algunas cosas de inspiración cuando estaba creando a Thanos, pero el editor Roy Thomas le dijo que lo copiara lo más posible. Según pruebas de ADN que se han hecho, 1 de cada 3 pescados que se venden en supermercados y que se sirven en restaurantes son identificados erróneamente y son de otra especie diferente a la que indican. El DeLorean de la película Volver al Futuro tuvo que tener un velocímetro fabricado especialmente para la película porque en 1979 se hizo una ley en Estados Unidos que prohibía que los velocímetros de los autos llegaran a más de 85 millas por hora. Y como sabemos, el auto tenía que llegar a 88 para poder viajar en el tiempo. Entre los sobrevivientes del Titanic había un ciudadano japonés, que cuando llegó a su país lo despidieron de su trabajo debido a que fue considerado como un cobarde por no morir junto con los demás pasajeros. Cuando los gatos frotan su cabeza contra algo, no solamente se están rascando, están esparciendo su aroma en las cosas para marcar su territorio. Esto pueden hacerlo gracias a las glándulas que tienen en su cara, sus orejas y su cuello. El robot camión de Transformers Optimus Prime se le conoce en Japón simplemente como Convoy y originalmente solo era un juguete robot japonés. Las mariposas en el estómago en sentido figurado que sientes cuando ves a alguien que te gusta, en realidad es adrenalina, una respuesta de estrés automática. Cuando el artista Miguel Ángel terminó de pintar la Capilla Sixtina en 1512, le pagaron 3.000 ducados, que eran las monedas de oro que se usaban en ese tiempo en Italia, que si calculamos el equivalente en valor de oro actual serían $500.000. Los fósiles de dinosaurios han sido encontrados en todos los continentes del mundo, incluyendo Antártida, pero la mayor concentración se encuentra en Norteamérica y Europa. En 1963, Chrysler estaba probando un prototipo de auto que funcionaba con un motor de turbina, lo que lo hacía correr con todo tipo de fluidos inflamables. Cuando lo trajeron a México, el presidente de ese entonces, Adolfo López Mateos, dio algunas vueltas en el coche usando solamente tequila como combustible. Las coliflores pueden crecer tan rápido que hacen un sonido como de crujido a veces. Esto se acentúa cuando hay cambios bruscos de clima. Los agricultores ya están acostumbrados a eso. El diseño del automóvil Mini Coupe Concept fue inspirado por una gorra de béisbol puesta al revés. El diseñador Gerd Hildebrandt tuvo la idea cuando vio a su hijo con una gorra así. Los niños tienen más del doble de papilas gustativas que los adultos, lo que ocasiona que sientan los sabores con más intensidad. Por eso es mucho más fácil que algo no les guste. Las pirámides de Egipto eran tan lisas y reflejantes que parecían de vidrio, esto hace más o menos 4.000 años. Cientos de artesanos se encargaron de pulirlas a la perfección. En promedio, un lápiz tradicional de grafito puede escribir 50.000 palabras antes de acabarse, o puede dibujar una línea recta de 56 kilómetros. En los años 50, unos investigadores observaron cómo un macaco japonés se dio cuenta de que si lavaba con agua salada los camotes, sabían mejor. Tiempo después, sus descendientes y toda su tribu aprendieron a lavar su comida, convirtiéndose en el primer caso observado de esto.
Para proteger la receta original de pollo Kentucky, hay una compañía privada que se encarga de mezclar la mitad de las 11 especias que lleva y luego se la entregan a McCormick, en donde le ponen la otra mitad antes de llegar a los restaurantes. Los huracanes que se generan al norte del Ecuador giran hacia la izquierda, en el sentido contrario de las manecillas de los relojes, mientras los que nacen al sur del Ecuador giran a la derecha, justo como las manecillas de los relojes. Algunas aves tienen patrones ultravioleta en sus plumas, que son invisibles para los ojos de los humanos, pero otras aves sí pueden verlos. Algunos de los efectos de sonido usados en la armadura de Tony Stark en la película Iron Man fueron tomados de videojuegos de la era de 8 bits, como por ejemplo el sonido de cañón de Space Invaders que se usa cuando Jarvis enfoca un objetivo. El disfraz de Gatúbela que utilizó Michelle Pfeiffer en la película Batman Regresa de 1992 estaba sellado al vacío, de la misma forma en la que empacan algunos alimentos en los supermercados, y tenía un periodo corto de tiempo para grabar sus escenas, ya que después de unos cuantos minutos empezaba a sentir que se desmayaba. Hay una pizzería en Alaska que manda las pizzas en avión. Esto lo hacen para que las comunidades más aisladas puedan tener este platillo, pero no lo hacen de una por una, solamente hacen un viaje de 150 pizzas cada semana. A diferencia de la mayoría de los animales, los elefantes pueden reconocerse en un espejo. En la prueba donde les ponían una X dibujada en la frente, fueron capaces de darse cuenta y borrársela con su trompa. El Pentágono destina alrededor de $250,000 al año de presupuesto tan solo para estudiar el lenguaje corporal de líderes mundiales como Vladimir Putin. El río de chocolate que sale en la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolate de 1971 es en realidad un río en el que mezclaron chocolate, crema y 150,000 galones de agua. El físico, inventor, teólogo, matemático y alquimista Isaac Newton tuvo una etapa en la que estudió ocultismo y según sus predicciones llegó a la conclusión de que el fin del mundo llegaría en el año 2060 y que después de esto la humanidad entraría en una era de paz divina. Michael Jackson aportó música para el videojuego Sonic 3. Lo invitaron después de que mostró que era un gran fan de la franquicia. Sin embargo, no salió en los créditos debido a que Sega no quiso que se relacionara su nombre con el juego. Jim Carrey fue el primer actor que protagonizó 3 películas que lideraron las listas de las más taquilleras en un solo año. Fue en 1994 y las películas fueron Ace Ventura, La Máscara y Una pareja de idiotas. El actor que interpretó originalmente a Dumbledore en la primera y segunda película de Harry Potter, Richard Harris, no iba a aceptar el papel debido a que su estado de salud estaba empeorando, pero aceptó cuando su nieta de 11 años le dijo que no volvería a dirigirle la palabra si no aceptaba participar. Científicos de Berlín, Alemania, hicieron que adultos jugaran el videojuego Super Mario 64 media hora al día durante un mes. Al terminar, los voluntarios mostraron un aumento de materia gris, lo que demostró la relación entre los videojuegos y el incremento volumétrico de zonas del cerebro. Los catadores de helados o de ciertos tipos de comida por lo general usan cucharas con cubierta de oro, ya que no altera el sabor, a diferencia de las de madera, plástico u otros metales. Un hombre llamado Steve Flake, que fue adoptado cuando era bebé, llevaba 4 años buscando a su madre biológica. Cuando por fin la encontró en el 2007, se dio cuenta de que trabajaba en la misma tienda que él y no se conocían. Para mantener de forma secreta la historia de la temporada final de Game of Thrones, los directores tuvieron que filmar escenas falsas para que los curiosos que estaban cerca e incluso los propios actores y extras las filtraran, y de hecho también hasta usaron armas antidrones. El uruguayo perteneciente a la alta sociedad Ramón Artagabeitia sobrevivió al hundimiento de un barco en 1871, lo que le provocó un miedo irracional a viajar. Tuvieron que pasar 41 años para que se subiera nuevamente a un barco, que resultó ser el Titanic, en donde lamentablemente no pudo salvarse.
Como Studio Ghibli no quiso ceder los derechos de mercancía a Disney de El viaje de Chihiro, la película solo fue mencionada en un pequeño espacio en el sitio oficial de Disney, a pesar de que fueron los distribuidores fuera de Japón. El gato salvaje más raro del mundo es el gato de Borneo. Solo se han podido capturar 12 para estudiarlos entre los años 1874 y 2002. Eso es más o menos uno cada 10 años. Hay una presa de castores en el Parque Nacional de Wood Buffalo en Alberta, Canadá, que es tan grande que se puede ver desde el espacio. Mide 850 metros y es considerada la más grande del mundo. Los billetes de $1 han sido iguales desde 1929, a diferencia de todos los demás billetes que tienen medidas de seguridad actualizadas. Esto es porque consideran que nadie se tomaría el tiempo y esfuerzo de fabricar billetes falsos de $1. Así como existen los años bisiestos para poder balancear los calendarios, también existen los segundos intercalares o adicionales, que se agregan cada cierto número de años para adaptarse a la velocidad de rotación de la Tierra. Para sustituir esto se propuso solamente añadir una hora al reloj cada 600 años, pero todavía no se ha probado. En los 70s, China aconsejó a sus ciudadanos que si necesitaban material de construcción podían tomar pedazos de la Gran Muralla China, y muchos hicieron caso. También quitaban pedazos para vendérselos a turistas. El primer choque de un auto en toda la historia ocurrió en 1771, cuando el ingeniero francés Nicolas Cugnot estrelló uno de sus vehículos contra una pared de piedra. Sus autos corrían con un motor de vapor y tenían que detenerse cada 10 minutos para generar más energía. La plastilina Play-Doh fue inventada en los años 30 para limpiar papel tapiz de las paredes, pero luego en 1956 se les ocurrió venderla como juguete. A partir de eso han vendido más de 3.000 millones de unidades y es uno de los juguetes más reconocidos del mundo. En las Olimpiadas de Barcelona de 1992, el equipo de básquetbol de Lituania tuvo que aceptar apoyo monetario de otros países debido a la turbulenta salida de la Unión Soviética. Esto dio lugar a uno de los uniformes más peculiares que se han observado en el deporte, que fue patrocinado por la banda de rock Grateful Dead. Hay una creencia japonesa que dice que los objetos normales pueden cobrar vida y obtener un espíritu al pasar mucho tiempo. Se llama Tsukumogami y se dice que el Pokémon Voltorb tiene que ver con eso, que antes eran Pokébolas y que cobraron vida. Las momias más antiguas del mundo no son de los egipcios, son de la cultura Chinchorro en el desierto de Atacama en Chile y son de hace más de 7000 años. Se cree que las bacterias que tenemos en los intestinos pueden estar influenciando y manipulando nuestra mente para que se nos antojen más ciertas comidas, como por ejemplo los dulces. En el 2015, durante un vuelo de la compañía British Airways, un pasajero fue al baño y dejó todo oliendo tan mal que la gente comenzó a quejarse y los pilotos decidieron regresar y aterrizar en el aeropuerto donde habían salido poco tiempo antes. Noruega tiene un fondo gubernamental que es dinero invertido en acciones en todo el mundo. Se creó hace 25 años cuando encontraron yacimientos de petróleo. Solamente gastan el 3% cada año y es tanto dinero que a cada ciudadano le corresponden casi $200,000. El presidente de Nintendo de América se llama Doug Bowser, igual que Bowser, el enemigo de Mario Bros. En los videojuegos, que siempre se lleva a la princesa Peach. El primer mensaje que se mandó por internet fue en 1969 y consistió en las letras LO. Se supone que iban a mandar la palabra login, pero la computadora se trabó después de las dos primeras letras. En ese tiempo internet no era para nada como lo conocemos ahora, pero ya se estaban ideando las bases. De las 338 especies conocidas de colibrís, 50 son originarias de Costa Rica. En 1991, el famoso coche de juguete rojo y amarillo Little Tikes fue el automóvil de fabricación estadounidense más vendido, sobrepasando en ventas a los autos reales de Ford y Chevrolet. Los cocodrilos y aves son los únicos arcosaurios que quedan. Su ancestro común vivió hace 240 millones de años. Eso quiere decir que los cocodrilos son parientes más cercanos de las aves que de las lagartijas.
Jackie Chan es conocido por ser un actor que implementa las artes marciales en sus películas, pero también es cantante. Ha lanzado 20 discos desde 1984 que han sido muy populares en Asia. Los vikingos en realidad nunca usaron los cascos con cuernos como siempre lo ha dictado el estereotipo. De hecho, el único casco que se ha encontrado de origen vikingo era redondo y sin cuernos, bastante normal. En los biciclos, los antecesores de las bicicletas que tenían la llanta delantera muy grandota, las lesiones en la cabeza eran tan comunes que cuando los usuarios las manejaban colina abajo, preferían poner las piernas sobre el manubrio para caer primero con las piernas que con la cabeza. Poco tiempo después se les ocurrió que una rueda gigante no era una buena idea e inventaron la bicicleta normal. El empresario industrial Andrew Carnegie llegó a tener una fortuna de 372.000 millones de dólares. En comparación, el día de hoy, el hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, cuenta con 191.000 millones. Existen jabones de acero inoxidable, que al combinarse con el agua pueden neutralizar olores fuertes como el del ajo y el pescado, pero puedes obtener el mismo resultado frotando tus manos con una cuchara. Sin embargo, no limpian como un jabón verdadero, solamente sirven para eliminar el olor. El gobierno de Rumania intentó incluir a los brujos entre las labores que tenían que pagar impuestos, para ayudar con la recesión por la que pasaba el país. Los gatos, los leones y en general todos los felinos no pueden saborear cosas dulces. Son los únicos mamíferos que no tienen receptores gustativos que pueden distinguir lo dulce. El actor Johnny Depp tiene una colección de muñecas Barbie, que comenzó cuando le compró una a sus hijos, pero después se convirtió en un hobby cuando vio que tenía unas de edición especial. En el 2013, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, gastó alrededor de 30 millones de dólares comprando todas las casas que estaban junto a su mansión, para asegurar su privacidad. La NASA tiene dos satélites gemelos llamados Grace, que su trabajo es perseguirse en la órbita del planeta para detectar anomalías gravitacionales. De cariño les dicen Tom y Jerry. La palabra Kummerspeck es un término en alemán que se usa para nombrar el aumento de peso que alguien tiene por haber comido demasiado en momentos emocionales, como cuando te comes un helado completo mientras lloras cuando terminas una relación. En el 2007, el actor Nicolas Cage le ganó a Leonardo DiCaprio en una subasta un cráneo de dinosaurio real, con una oferta de $276.000. Pero en el 2015, el gobierno de Mongolia exigió que se devolviera, ya que fue vendido sin permiso, así que tuvo que regresarlo. Un año galáctico, que es el tiempo en el que tarda la Vía Láctea en dar una rotación completa, dura aproximadamente el equivalente a 200 millones de años terrestres. El violinista Niccolò Paganini, que es considerado por muchos como el mejor de todos los tiempos, fue obligado una vez a presentar las cartas que le enviaban sus padres para confirmar que no era un ser paranormal, o para probar que no le había vendido su alma al diablo para obtener su talento. El Dr. Donald Unger se tronó los dedos de la mano izquierda diariamente durante más de 60 años, mientras que los dedos de la mano derecha los dejó intactos. Para sorpresa de muchos, no tuvo afectaciones como artritis en ninguna de sus dos manos. Ganó el Premio Nobel de la Medicina en el 2009 por esto, y además nos dio permiso a todos de tronarnos los huesos de los dedos. Las turbulencias en los aviones no pueden predecirse, pueden ocurrir en cualquier momento, incluso en días con buen clima y sin nubes. Cada año se fabrican 20.000 millones de piezas de Lego en todo el mundo. Su proceso de fabricación es tan efectivo y preciso que de cada millón de piezas que se hacen, solamente 18 salen defectuosas y una computadora las filtra para que no lleguen a los sets. En 1990 saquearon el Museo Isabella Stewart Gardner. Se llevaron 13 pinturas con un valor total de 500 millones de dólares. Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna y el museo sigue ofreciendo una recompensa de 10 millones para el que ayude a regresarlas, la recompensa más grande ofrecida por un museo en toda la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, a los prisioneros que llevaron a Canadá les daban juegos de mesa y les organizaban torneos de fútbol y bailables. Fueron tratados tan bien que muchos decidieron mejor ya quedarse.
La última vez que las medallas de oro de los Juegos Olímpicos fueron realmente de oro puro fue en la edición de Estocolmo de 1912. En los Juegos de Río del 2016, las medallas de oro estuvieron hechas de plata y solamente contenían 1.2% de oro para cubrirlas. Una millonaria de China llamada Yu Yousen trabaja limpiando calles desde 1998. Se levanta a las 3 de la mañana y recibe un sueldo de $228, a pesar de que tiene casi $2 millones en bienes raíces. Esto lo sigue haciendo para dar un buen ejemplo a sus hijos. En la ciudad de Estambul, Turquía, hay una máquina que a cambio de botellas para reciclar da agua y comida para perros de la calle. Algunos automóviles Chrysler en la década de los 50 iban equipados con un sistema de reproductor de discos de vinil. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo ya que podían romperse muy fácilmente. Para la nueva película de James Bond, No Time to Die, se filmaron 3 finales diferentes y ni siquiera el actor principal Daniel Craig sabía cuál iban a usar. El ex basquetbolista Shaquille O'Neal tiene inversiones en muchas compañías y es dueño de una gran cantidad de negocios, entre los que están 150 autolavados. En una entrevista mencionó que actualmente gana más que el salario anual de $30 millones que tenía cuando jugaba en la NBA. Al actor Nicolas Cage le gusta coleccionar cómics. En algún momento tuvo un ejemplar de Action Comics número 1, que fue la primera aparición de Superman. Uno de estos se vendió alguna vez por $3.2 millones. En la ciudad de Magnitogorsk, en Rusia, hay un monte que está hecho casi completamente de hierro. Se le considera como una anomalía geológica y por esta razón el hierro es la principal actividad del lugar. En Instagram se postean aproximadamente 1000 selfies cada 10 segundos. Si las sumamos son 93 millones de selfies al día. El artista Patrick Acton ha construido réplicas a escala de todo tipo de cosas, como la Catedral de Notre Dame, el Capitolio, el Halcón Milenario y el Castillo de Hogwarts usando solamente palillos de cerillo y litros de pegamento. Jamie Hyneman, conocido por ser experto en efectos especiales y presentador del programa Cazadores de Mitos, se especializó antes en cosas como buceo, literatura rusa y gastronomía. También es experto en supervivencia, tuvo una tienda de mascotas y domaba animales. La ciudad con más millonarios en todo el mundo es Londres, mientras que la ciudad con más multimillonarios, es decir, que tienen más de $1000 millones en patrimonio, es Beijing, que acaba de superar a Nueva York. Existe una agencia de viajes en Japón llamada Unagi Travel, que se dedica a llevar de vacaciones a tus animales de peluche de viaje por todo el mundo. Hay que reservar con tiempo de anticipación porque los lugares se ocupan rápidamente. En la película Casino, los billetes que tiró Robert De Niro no eran de utilería, eran billetes reales de $20 y $50. Durante la grabación tenían que supervisar a todos los presentes para que no se los llevaran. En Alaska existe una pequeña ciudad de 2740 habitantes llamada Polo Norte, y entre los miembros del ayuntamiento de la ciudad hay un hombre que se llama Santa Claus, y se parece mucho a Santa Claus. Sospechoso. En 1993, un inventor en Corea del Sur hizo un prototipo de automóvil autónomo que utilizaba una computadora que iba en el asiento del pasajero. Logró conducirse desde la ciudad de Seúl hasta Bután sin tener ningún percance. Sin embargo, ni la industria ni el gobierno lo apoyaron. El monte Everest da la impresión de ser un lugar al que pocos humanos han tenido acceso, pero en realidad todos los días se pueden observar filas de excursionistas escalándolo y toneladas de basura que dejan ahí, incluso en lugares cercanos a la cima. Cuando se extinguieron los animales de gran tamaño, como los mamuts y el perezoso gigante, los aguacates ya no tenían forma de dispersarse y de existir. Afortunadamente ya existían civilizaciones que comenzaron a cultivarlos, y por eso podemos disfrutarlos hoy. En 1963, el creador de la cerveza Heineken, Alfred Heineken, diseñó una botella que al mismo tiempo podía ser un ladrillo para construir casas. Sin embargo, el proyecto no fue muy popular y actualmente solamente el museo de esta marca tiene un muro hecho con estos ladrillos.
Las personas listas o más competentes tienden a subestimarse, mientras que las personas más incompetentes piensan que son muy brillantes, y muchas veces esto les genera más confianza, aunque al final fracasen. A esto se le llama el efecto Dunning-Kruger, y fue propuesto por psicólogos sociales en 1999. La Ronda Nocturna de Rembrandt es de los cuadros más reconocibles del mundo, que se caracteriza por ser muy grande, 3,5 por 4,3 metros. Pero lo que no muchos saben es que antes era todavía más grande. En 1715 se le cortaron pedazos para que cupiera en el ayuntamiento de Ámsterdam. En el corte incluso eliminaron a 2 personajes. La cantante y compositora de música New Age, Enya, vive en un castillo irlandés que compró en la década de los 90. Tiene 6 recámaras remodeladas y adaptaciones a la vida actual como cámaras de seguridad. El Pepto-Bismol fue creado originalmente para tratar el cólera. La fórmula original se usaba para calmar los síntomas, pero después se siguió usando para padecimientos más sencillos hasta el día de hoy. Es uno de los pocos medicamentos que contienen el mineral bismuto. Las cabras son inmunes a la hiedra venenosa y son usadas habitualmente para controlar estas plantas tóxicas. Además, las toxinas no se ven reflejadas en su leche. En Suecia, la gente escribía en sus boletas de votación el pato Donald tanto que provocaron que se hiciera una ley en el 2006 que prohibía votar por el pato Donald y cualquier otro candidato inexistente. Durante 20 años, en teoría, el pato Donald consiguió tantos votos en Suecia como para ser la 9ª mayor fuerza política del país. Hay una ballena completa disecada en un museo en Suecia, que solía estar abierta al público y podían tener una cena adentro, pero eso ya no se permite. Es la única ballena azul disecada en todo el mundo. Los giros en las montañas rusas nunca son circulares, más bien están diseñados con una forma tipo gota al revés. Esto es porque si las diseñaran con vueltas en círculo perfecto, la gente que se suba experimentaría aceleraciones de más de 6G, lo que causaría lesiones. En el monte Rushmore, en donde esculpieron las caras de los presidentes de Estados Unidos, hay un cuarto secreto que contiene una caja fuerte de titanio. Se supone que iba a servir para guardar los más preciados tesoros del país, pero nunca la usaron. Un centímetro cúbico de hueso humano puede soportar el peso de 5 camionetas pick-up. Es 4 veces más fuerte que el concreto. Hay un museo en Croacia llamado Froggyland, en donde hay más de 500 ranas disecadas en posiciones que parece que están haciendo actividades humanas, como por ejemplo en un circo o estudiando en la escuela. Después de que salió la primera película de Guardianes de la Galaxia, los reproductores de cassette Walkman se volvieron tan populares que comenzaron a venderse hasta en miles de dólares en línea. Por esta razón, en la producción de la segunda película, mejor prefirieron hacer unas réplicas. El banco de inversión JP Morgan ponía toda la información de las inversiones riesgosas de las personas en hojas de cálculo de Excel, así que dependían de que los capturistas no tuvieran errores de dedo. Cuando se juntaron demasiados errores, tuvieron que hacer una reestructuración y enfrentar muchas demandas. Todo esto les costó $6,000 millones en el 2012, y todo por usar Excel. Las arañas afinan sus telarañas como si fueran cuerdas de guitarra, aflojándolas o tensándolas para poder leer las frecuencias causadas por intrusos y así reconocer si son presas, depredadores u otra araña buscando compañero. En los Juegos Olímpicos de 1912, el maratonista japonés Shizo Kanakuri renunció y se fue a su casa sin avisarle a nadie. Después de esto se le consideró como persona perdida en Suecia durante años, hasta que en 1966 le invitaron a concluir su carrera, que terminó con un tiempo de 54 años, 8 meses y 5 horas. Es el mayor tiempo que alguien ha tardado en terminar un maratón. Una compañía en Singapur lanzó unas bebidas llamadas cualquier cosa y lo que sea. Cada una podía contener 6 sabores diferentes y no sabías cuál te iba a tocar hasta que le tomabas. El tecladista de la banda The Doors, Ray Manzarek, escribió un libro en donde detalla cómo la muerte del vocalista Jim Morrison en realidad fue un montaje para poder reiniciar su vida con otra identidad. Aunque en la novela los personajes tienen nombres diferentes a los reales, pero es obvio que es sobre eso.
El astronauta Harrison Schmitt, que fue a la Luna en la misión Apolo 17 en 1972, se dio cuenta de que tenía una severa alergia al polvo lunar. En los años 20 existía la policía de playa, que se encargaba de medir la longitud de los trajes de baño de las mujeres, para asegurarse de que nadie usara un traje demasiado pequeño o que enseñara de más. Si una mujer no cumplía con el protocolo, era obligada a taparse o a irse a su casa, y en algunos casos extremos eran arrestadas. El síndrome del mundo cruel es lo que experimentan las personas que piensan que el mundo es un lugar más violento de lo que realmente es, por culpa de las noticias sensacionalistas que publican diariamente los medios. La sopa de cerveza era un desayuno muy popular en la época de la Edad Media en Europa, y sí, estaba hecha con cerveza y comúnmente se le agregaba pan. A pesar de que la gente casi nunca la consume, la parte blanca de las sandías que separan la cáscara de la pulpa es igual de saludable y nutritiva que la parte roja. Durante la época de la Unión Soviética le fue asignado un agente de la KGB al escritor George Orwell para espiarlo. Años después este espía escribió un libro en donde detalló cómo perdió la fe en el comunismo para siempre después de leer las obras de Orwell. El color más feo del mundo, según investigaciones, es el café Pantone 448C. Fue elegido por algunos países de la Unión Europea y por Australia para los productos de tabaco. Se cree que el color puede hacer que menos personas los compren. En promedio, las mujeres duermen más tiempo que los hombres, y la razón de esto todavía no se ha logrado confirmar, y cuestiones como el país de origen o la cultura tampoco influyen en eso. El futbolista Cristiano Ronaldo le regaló a su agente una isla griega completa como regalo de bodas en el 2015. Le costó $3 millones. Los pandas en realidad no están tan acostumbrados a comer bambú. Su estómago solamente puede digerir el 17% del bambú que comen. Su dieta ideal es la carnívora, como los demás osos, pero igual les gusta estar masticando bambú todo el tiempo ahí de flojos. Una mujer de Gran Bretaña hizo una lámpara con una vasija. Le taladró un hoyo para que saliera el cable de luz, sin saber que esa vasija era de porcelana china de la dinastía Qing, hecha hace más de 250 años y valía más de $300,000. Valuadores dicen que su precio potencial ahora bajó a menos de $26,000. Existe una raza de pollos completamente negros en Indonesia llamados Ayam Cemani, que además de tener el plumaje negro, también sus patas, su pico y todo su interior también es de ese color. Mattel lanzó un Hot Wheels en el 2010 de edición especial, que es el avión invisible de la Mujer Maravilla, solo que realmente es invisible, ya que no contiene nada, solo el empaque con forma de avión. Empezó como una broma, pero la gente lo pidió hasta que lo hicieron. El primer teléfono con una pantalla touch fue lanzado en 1994. Fue fabricado por la compañía IBM y además de la pantalla también podía mandar correos electrónicos y tenía funciones de calendario y agenda. Es considerado por muchos como el primer smartphone. El astronauta Neil Armstrong una vez contó que su abuela le dijo antes de ir a la luna que mirara a todos lados antes de pisarla y que no lo hiciera si veía algo raro. Armstrong le prometió que lo haría. Algunos castillos en Japón tienen pisos diseñados específicamente para que hagan un sonido cuando alguien camine por ahí. Esto se hizo a propósito para que nadie camine por los pasillos sin ser detectado. El surimi, imitación de carne de cangrejo, en realidad está hecho de pescado molido y la parte de color es colorante natural. Si lo comparamos con la carne real de cangrejo, el surimi imitación tiene menos colesterol. En el 2001, en el territorio del Niue, que es una isla que está al norte de Nueva Zelanda, hicieron unas monedas conmemorativas de dólar de Pokémon, que tenían a Pikachu, Charmander y otros. Actualmente son muy cotizadas por los coleccionistas. En 1993, un investigador descubrió, según él, un método para determinar el área debajo de una curva. Todo esto dentro de un estudio que publicó. Se olvidó de que el cálculo ya había sido inventado 400 años antes.
Colombia tiene la población más grande de hipopótamos fuera de África, y todos son descendientes de los hipopótamos que vivían en el zoológico personal de Pablo Escobar, que cuando su casa fue confiscada por la policía fueron liberados. En la actualidad representan una amenaza a la biodiversidad local de la zona. Bill Clinton conoció al presidente de Estados Unidos John F. Kennedy cuando era un adolescente en 1963, durante una visita escolar a la Casa Blanca. Esto lo inspiró a tener una carrera en la política y 30 años después se convirtió en presidente también. En el 2020, Jim Carrey publicó una novela sobre su vida, pero con un toque un poco ficticio, ya que cuenta cómo lucha contra aliens con la ayuda de Gwyneth Paltrow. Hasta ahora ha sido bien recibida por la crítica. El primer correo electrónico fue mandado en el año de 1971 y fue mandado a la computadora que tenía junto. Hoy en día se mandan más de 300.000 millones de emails diariamente. El actor Joe Pesci, conocido por interpretar a mafiosos italianos en películas y por ser el ladrón en Mi Pobre Angelito, tiene también una carrera de músico y ya era muy conocido en la escena del jazz antes de dedicarse a la actuación. Actualmente sigue grabando discos. En la antigua Grecia, en el mes previo a los Juegos Olímpicos, no se permitían las guerras. Tenían que cancelarse temporalmente para que los atletas y los espectadores pudieran trasladarse con tranquilidad desde diferentes partes del imperio. El último concierto de los Beatles en 1966 tuvo miles de entradas que no se vendieron. Solo se ocuparon 25.000 de los 42.500 lugares disponibles. En ese momento nadie sabía que ese iba a ser su último concierto masivo y una de sus últimas presentaciones en vivo. Los niños que hablan mandarín tienen más posibilidades de desarrollar oído perfecto. Esto es porque las palabras pueden tener significados diferentes dependiendo el tono con el que se hablan en ese idioma. Esto les ayuda a distinguir las notas musicales fácilmente también. En el estado de Yucatán, en México, hay una pequeña localidad que se llama Xbox. Este nombre viene del idioma maya y significa la negra, que viene de una leyenda local que dice que una mujer vestida de negro se aparece en el pozo del lugar. En la película Matrix de 1999, el pasaporte del protagonista Neo sale en cámara y se puede observar que la fecha de vencimiento es del 11 de septiembre del 2001, fecha que coincide con los ataques a las Torres Gemelas. Es posible determinar la temperatura en el exterior contando el número de sonidos que hacen los grillos. Solo hay que contar cuántas veces suenan en 25 segundos, dividir entre 3 y luego sumarle 4 para convertir a grados Celsius. Pero eso lo puedes ver en un segundo en tu teléfono. Uno de los monstruos descritos en la mitología japonesa se llama Asiarai Yashiki y es un pie gigante que cuando se aparece te exige que lo laves y lo limpies, y si no lo haces, destruye tu casa. Los nuevos dueños de la casa que salió en la serie Breaking Bad, como el hogar de Walter White, tuvieron que colocar una cerca alta, debido a que iban personas a arrojar pizzas al techo, imitando una de las escenas más icónicas del show. Existen tantos castillos en Francia que algunos llegan a venderse más baratos que un departamento de 2 recámaras en ciudades como Nueva York o Sydney. Los osos son de los animales más inteligentes, son muy buenos para conseguir comida y evadir a los cazadores. Los entrenadores de animales aseguran que son más listos que los perros y que casi están al nivel de los chimpancés. Leonardo da Vinci escribía todas sus notas al revés, que solo podían ser leídas en el reflejo de un espejo. Sin embargo, cuando le escribía cartas a otras personas lo hacía normal, además de todo era disléxico. Antes de dedicarse a la actuación, Vin Diesel era experto en bailar breakdance, daba clases y todo eso. Esto salió a la luz después de que alguien encontró un VHS de los 80s en donde se puede ver a Diesel más flaco y con cabello mostrando sus pasos de baile. Según investigaciones de la Academia de Ciencias Médicas de China, las personas que comen platillos picantes de 6 a 7 veces por semana tienen 14% menos probabilidad de morir prematuramente, comparados con la gente que come picante menos de 2 veces a la semana. Y seguramente este estudio fue patrocinado por una marca de salsa picante.
El plástico blanco que ponen en el centro de las pizzas para que no se aplasten con las cajas se llama el guardapizza y fue inventado en 1974. En el 2020 Pizza Hut hizo una promoción junto con la mueblería IKEA para lanzar una mesa de tamaño real inspirada en un guardapizza. Una vez la revista Nintendo Power hizo un concurso en el que el ganador iba a salir como extra en una escena de la película La Máscara 2 con Jim Carrey. Sin embargo, la película se canceló. Después de saber esto, Nintendo le dio $5,000 y los juegos que quisiera al ganador como un premio de consolación. Mozart escribió el fragmento Come Scoglio de la ópera Così fan tutte con cambios armónicos muy marcados a propósito, porque la soprano que lo cantaba le caía mal y quería que moviera la cabeza como una gallina mientras cantaba, debido a la técnica que tenía que utilizar. Cuando el actor que interpreta a James Bond, Daniel Craig, conoció a la mujer que ahora es su esposa, Rachel Weisz, en el 2010, dejó a la que en ese momento era su prometida, que en venganza tomó su tarjeta de crédito y se gastó casi $1 millón. Si te metes el dedo en el oído muchas veces seguidas, suena como Pac-Man. Una vez Paris Hilton le compró una casa de $325,000 a sus perros. Esta tenía 2 pisos y contenía muebles de diseñador. Esa casa costó más que el promedio mundial del costo de una casa completa grande de 2 pisos y 5 recámaras. Existen unas hormigas que tienen cabeza de puerta. Evolucionaron para poder tapar la entrada de sus túneles para protegerse de los depredadores. El sello de la tumba de Tutankamón estuvo intacto sin romperse durante 3.245 años, hasta que fue abierto en 1942 cuando fue saqueado. Un automóvil de Fórmula 1 cuesta en promedio $15.5 millones. El componente más caro es el motor, pero cosas como el alerón delantero, ese que siempre andan rompiendo y lo pueden cambiar dentro de la carrera, tiene un costo de $150,000 aproximadamente. En 1963, un Volkswagen Beetle, también conocido como Bocho, donado por la propia compañía, se convirtió en el primer automóvil en la Antártida, aguantando temperaturas de -50 grados y vientos de 150 km por hora, tan bien que le pusieron el apodo de El Terror Rojo. Una ciudad en Países Bajos llamada Giethoorn no tiene calles y solamente se puede transitar en botes. Esto la hizo ganarse el apodo de la Venecia de Holanda. El Vanguard 1 es el satélite más viejo que todavía está orbitando la Tierra. Fue lanzado el 17 de marzo de 1958. Tiene un diámetro de 16 centímetros y pesa menos de 1,5 kilos. Debido a esto fue apodado el satélite Toronja. Los ciudadanos de Río de Janeiro estaban tan insatisfechos con los políticos en las elecciones de 1988 que un chimpancé de un zoológico local recibió más de 400,000 votos. Según una teoría que se originó en un estudio, los perros pueden oler el tiempo. Eso quiere decir que pueden diferenciar aromas de una hora a otra a su alrededor. En cambio, los humanos somos más visuales y nos guiamos por la luz del sol para saber qué hora es. La orca Keiko, que salió en la película Liberen a Willy, fue liberada en la vida salvaje en julio del 2002 en Islandia, después de haber estado en cautiverio por más de 23 años. Pocas semanas después apareció en las costas de Noruega buscando hacer contacto con los humanos, ya que no se podía adaptar a la vida con otras orcas. El creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, odia tanto la adaptación al cine del 2009 Dragon Ball Evolution que lo hizo replantearse completamente el guión de la película La Batalla de los Dioses, que finalmente salió en el 2013. Existieron computadoras que usaban lenguaje ternario en lugar del tradicional binario. Una de ellas, construida por los soviéticos en 1958, tenía ventajas únicas como mejor consumo de energía y partes más baratas. La razón por la que los látigos hacen ese sonido característico es porque al dar un latigazo, la punta alcanza una velocidad mayor a la del sonido, lo que crea una pequeña explosión sónica, similar a la de los jets supersónicos.
Los tacos al pastor, un plato que se ha vuelto tradición en México, se originaron cuando llegaron hace 100 años inmigrantes de Medio Oriente a la ciudad de Puebla, que quisieron hacer una versión del shawarma, que después se fue adaptando a la cultura mexicana cuando le agregaron tortilla en lugar de pan árabe y adobo, además de la piña que le ponen al último. El tendón del músculo palmar largo es una parte del cuerpo que no tiene el 14% de la población mundial. Incluso hay personas que no lo tienen en un brazo y en el otro sí. Esto no afecta el movimiento de la mano y se cree que a los humanos antiguos les servía para sostener lanzas, pero gracias a la evolución está desapareciendo. En 1967, los integrantes de The Beatles estaban pensando seriamente en comprar una isla cerca de la costa de Atenas, Grecia. Querían convertirla en una sociedad utópica, pero luego se les olvidó y no la compraron. En Brasil hay una isla llamada la Queimada Grande o la Isla de las Cobras, en donde nadie puede ir sin tramitar un permiso especial. Está llena de serpientes cabeza de lanza dorada, que están en peligro de extinción, pero además son muy venenosas. Algunas personas entran ilegalmente para venderlas en el mercado negro. Según un estudio científico, la canción de pop más pegajosa es Wanna Be de Spice Girls. En promedio, las personas la reconocen en 2.3 segundos, mientras que el promedio de otras canciones populares es de 5 segundos. Aunque los huevos de gallina y otros animales parecen completamente lisos, en realidad tienen poros que dejan entrar oxígeno y expulsar dióxido de carbono. Los huevos de gallina tienen aproximadamente 7000 de estos pequeños hoyos. En 1929, el aviador Jimmy Doolittle hizo el primer viaje en avión sin ventanas. Se cubrió completamente con una tela y todo el viaje desde el despegue hasta el aterrizaje lo hizo tan solo viendo los instrumentos de navegación como el giroscopio y el altímetro. El inventor Thomas Edison se la pasó mucho tiempo tratando de hacer una muñeca que hablara. Les puso pequeños fonógrafos en su interior para que dijeran frases o canciones, pero no tuvieron éxito, y al verlas creo que es fácil saber por qué no. En los tiempos del Imperio Romano, la esperanza de vida si vivías en una ciudad era de tan solo entre 20 y 30 años de edad. En el 2015, unos trabajadores del Museo Egipcio del Cairo rompieron la barba de la máscara del rey Tutankamón sin querer y luego la pegaron con pegamento común para que nadie se diera cuenta, pero meses después fue descubierto y tuvieron que desmontarla y restaurarla profesionalmente durante meses. La actriz Kate Winslet declaró que le ha pasado muchas veces que algún fan se acerca a ella para que le firme una imagen de la famosa escena de Titanic en donde Jack la dibuja como una de sus chicas francesas, pero dice que nunca firma esa imagen porque le incomoda bastante, y pues obviamente. Existen gritones profesionales que brindan sus gritos para películas de terror o cuando se ofrezca, y muchas veces son ellos los que están gritando realmente y no el actor principal. Tienen todo un rango de gritos que se puede adaptar a cualquier situación. Los hermanos Wright, famosos por ser considerados los inventores del avión, solamente volaron juntos una vez, en 1910. Esto fue porque su padre no los dejaba volar a los dos por si pasaba un accidente, y solamente ese día les dio un permiso especial. En Islandia la cerveza estuvo prohibida desde 1915 hasta 1989. El 1 de marzo de ese año, el día que se despenalizó, se convirtió en el Día Nacional de la Cerveza, motivo de muchas fiestas en ese país. El cereal de la marca Wheaties está adicionado con hierro, pero llega a ser tanta la cantidad que se observó que puede ser atraído por un imán. Eso también le puede pasar a cualquier alimento con una concentración alta de este mineral. Literalmente tiene ahí los pedacitos de hierro. El automóvil Ford Modelo T, que vendió más de 16 millones de unidades, fue producido en sus primeros años en diferentes colores, pero para aumentar la velocidad en la que los producían, a partir de 1914 solamente los hicieron negros. Fue hasta años después que retomaron los colores. Esto lo hicieron porque la pintura negra se secaba más rápido. Cuando la canción del género calipso Ron y Coca-Cola de 1945 iba a salir en Estados Unidos, Pepsi le ofreció mucho dinero al compositor para cambiarle el nombre a Ron y Pepsi Cola. Sin embargo, Coca-Cola hizo una contraoferta de todavía más dinero y ganó.
La película Terminator implementó los viajes en el tiempo debido a que hacer una película ambientada completamente en el futuro iba a salir demasiado cara. En ese momento no imaginaban el éxito que iba a tener. Un estudio realizado por la BBC concluyó que el 56% de los pilotos se dormía durante los vuelos comerciales, y de esos el 29% había despertado y se había dado cuenta de que el copiloto se había dormido también. La película del Rey León era considerada como secundaria al lado de Pocahontas, que era donde tenían a los mejores animadores trabajando. El Rey León recaudó más de lo doble en taquilla, $1.000 millones, mientras que Pocahontas recaudó 364 millones. El yogurt se descubrió en Mongolia y Mesopotamia hace 7000 años, en donde las personas transportaban la leche en bolsas de vejigas de animales, y después de un tiempo se dieron cuenta de que las enzimas naturales que tenían las bolsas cuajaban la leche. Una banda llamada Wolfpack subió un álbum musical en Spotify que consistía solamente en silencio, y le dijeron a sus fans que lo repitieran todas las noches mientras dormían. Ganaron $20.000 en regalías antes de que Spotify se diera cuenta del truco y borrara las canciones. El músico Post Malone obtuvo su nombre artístico cuando puso su nombre real, Austin Post, en un generador de nombres de rapero en internet. De forma similar, Donald Glover obtuvo su nombre artístico, Childish Gambino, con otro de estos generadores de nombres de internet. La primera mujer que mostró su ombligo en televisión con una audiencia en vivo fue la cantante Cher en 1971. En ese tiempo había una ley que prohibía hacer eso, pero se volvió obsoleta hasta que desapareció en 1983. En Cancún, en México, hay un museo debajo del agua que tiene más de 500 esculturas de personas de tamaño real, que a su vez sirve como arrecife de coral. Podría haber hasta 6.000 millones de planetas similares a la Tierra en nuestra galaxia, del mismo tamaño y a una distancia similar a una estrella parecida al Sol. Estas son las condiciones ideales para que tenga seres vivos. La actriz y cantante Barbara Streisand construyó un centro comercial en el sótano de su casa, que está lleno de artículos que ha comprado. Está dividido en diferentes tiendas en donde puede ir a recomprar cualquiera de sus cosas. El café tostado oscuro, a pesar de lucir más concentrado, tiene menos cafeína que las versiones menos tostadas de esta bebida. A pesar de que la Torre Eiffel está hecha completamente de hierro y se ve muy sólida, cuando hay vientos fuertes, en la parte de hasta arriba se siente un ligero movimiento. Esta torre mide 320 metros. Las aves lira originarias de Australia son tan hábiles imitando sonidos que se les ha escuchado imitar a otros animales a la perfección. Pero no solamente eso, también imitan sonidos como claxons de coche, martillos y sierras eléctricas. Durante la crisis económica de 1929, también llamada la Gran Depresión, el precio de los cultivos disminuyó tanto que muchos granjeros comenzaron a quemar maíz en lugar de carbón para calentarse y cocinar. Esto hacía que regiones completas olieran como a palomitas de maíz. La actriz Emma Watson originalmente iba a usar unos implantes de dientes falsos para interpretar a Hermione en las películas de Harry Potter, similar a como es descrito el personaje en los libros, pero fue descartado después de filmar una escena debido a que le impedía hablar bien. Todas las pilas desechables pierden hasta el 25% de poder después de un año, incluso si no las han sacado de su envoltura. Si tu segundo dedo del pie es más largo que el dedo gordo, entonces tienes una condición llamada dedo de Morton, que por lo general no afecta a las personas que la tienen. Los pies de la Estatua de la Libertad tienen esta condición. Algunos historiadores aseguran que el descubrimiento de la agricultura fue motivado principalmente porque los humanos de hace 10.000 años querían hacer más alcohol. Es posible escuchar el latido del corazón de una ballena azul hasta a 3 kilómetros de distancia. La Keret House, ubicada en Varsovia, Polonia, es la casa más angosta del mundo. Su punto más ancho mide 152 centímetros. Tiene 2 pisos, una recámara, cocina, baño y sala de estar, todo en ese pequeño espacio. En Finlandia encontraron esta roca que parece estar balanceándose perfectamente en una base curva como si fuera magia. La llamaron Kumakivi, que significa roca extraña. Nadie sabe si la pusieron ahí o si se hizo naturalmente.
La popular foto en la que se ve a Nikola Tesla leyendo tranquilamente mientras su bobina de Tesla lanza electricidad por el aire se hizo con una técnica de doble exposición. Hubiera sido imposible hacerlo al mismo tiempo sin ser alcanzado por las descargas. El primer carrito del súper se inventó en 1936 y era muy simple, del tamaño de 2 canastas. Con el tiempo, los carritos del súper han aumentado considerablemente de tamaño. Esto es para que la gente inconscientemente piense que ha comprado poco y que sigan llenándolo. En promedio parpadeamos de 15 a 20 veces cada minuto. Eso quiere decir que cada día parpadeamos como 17,000 veces y cada año entre 5.2 y 7.1 millones de veces. Esto equivale a tener cerrados los ojos el 10% de todo el tiempo. La sonda espacial Juno viajó un total de 3.000 millones de kilómetros para llegar al planeta Júpiter. Despegó en el 2011 y llegó hasta el año 2016. John Dee era un alquimista, matemático y filósofo que también era espía de la reina Isabel en Inglaterra en el siglo XVII. Las cartas que le mandaba las firmaba con los números 007, el 7 porque simbolizaba la suerte y los ceros representaban los ojos con los que espiaba. Se cree que en esto se inspiró Ian Fleming para crear al famoso personaje James Bond. En el 2011, arqueólogos que estaban trabajando en el terreno donde se encontraban las Torres Gemelas en Nueva York, encontraron una embarcación del siglo XVIII, usada alguna vez por comerciantes. Un piano de concierto tiene que resistir 30 toneladas de presión influida directamente por las cuerdas tensionadas de las teclas. El colibrí pico espada es la única ave que tiene un pico más largo que su propio cuerpo. Su pico y lengua son tan largos debido a su dieta de néctar de ciertas flores que son difíciles de alcanzar. Es ilegal vender whisky Jack Daniels en el lugar en donde se encuentra la fábrica de esta bebida, el condado Moore, ya que es un condado con prohibición o ley seca. Tienes que viajar unos cuantos kilómetros para poder comprar. En 1958, los hermanos Frank y Dan Carney abrieron una pizzería y su letrero solamente tenía espacio para 8 letras. De esa necesidad nació el nombre de Pizza Hut. Años después se convirtió en una de las cadenas de restaurantes más famosas de todo el mundo. Existe una flor nativa de México llamada Cosmos Chocolate, que desprende un aroma casi idéntico al del chocolate, sin embargo no se come, pero es perfecta para que tu jardín huela como una dulcería. Antes del siglo XVII, casi todas las zanahorias que consumía la gente eran moradas, pero poco a poco se fue favoreciendo a las de color naranja y hoy en día son la mayoría. Shigeru Miyamoto le puso Zelda a la princesa del juego The Legend of Zelda por la novelista estadounidense Zelda Fitzgerald. Una vez la cantante Miley Cyrus exclamó que le gustaría eliminar de la existencia la canción Wrecking Ball, ya que ahora la van a catalogar por siempre como la chica de la bola de demolición, y mencionó que su peor pesadilla es que pongan esa canción en su funeral. En la Unión Soviética había un concurso de canto muy popular que pasaba en la televisión. Como la mayoría de personas no tenían teléfono en ese tiempo, utilizaban un método diferente para elegir a los ganadores. Le pedían a la gente que prendiera la luz de sus casas si les gustaba una canción o que la apagaran si no. Entonces la compañía de energía eléctrica medía los cambios en el consumo general y luego lo reportaban al programa. El creador de los Sims, Will Wright, tuvo la idea de crear este videojuego después de que tuvo que aprender todo sobre hacer una casa de principio a fin, porque su casa anterior se había quemado. En el siglo XVIII, el rey Luis XIV y otros hombres comenzaron a usar tacones altos como símbolo de estatus, y luego se volvió como una competencia para ver quién tenía los tacones más altos, por lo que se establecieron regulaciones, en donde solo la nobleza podía usar los tacones más altos que 5 centímetros. Hubo una lluvia de meteoritos que cayeron en Marruecos en julio del 2011, que después de analizarlos se determinó que provienen de Marte. Lo más probable es que se hayan desprendido del planeta rojo después del impacto de un asteroide hace millones de años. La máquina de leer Fiske fue el primer intento de hacer un libro electrónico, solamente que hace 100 años. Este aparato usaba un lente de aumento y los libros venían en tarjetas con letras muy pequeñas, lo que hacía que se pudieran poner libros muy extensos en unos cuantos papeles, pero este dispositivo no tuvo el éxito que se esperaba.
En octubre de 1992 le cayó un meteorito a un auto Chevy Malibu en Nueva York. Es uno de los impactos de meteorito más documentados de la historia. Fue grabado por más de 16 cámaras. Actualmente este auto se encuentra exhibido en un museo. Más del 20% del oxígeno del planeta Tierra es producido en la selva amazónica, que es la selva más grande del mundo, con una superficie de 5.5 millones de kilómetros cuadrados. Un hombre llamado Tony Cicoria fue alcanzado por un rayo en 1994 y fue salvado por una enfermera que pasaba por ahí. Cuando se recuperó, se dio cuenta de que ahora escuchaba música todo el tiempo en su cabeza, lo que lo motivó a comprarse un piano y convertirse en un pianista clásico. Incluso creó una pieza llamada Sonata del Trueno. En las semanas posteriores al lanzamiento de la serie de Netflix The Queen's Gambit, las ventas de los sets de ajedrez y los accesorios como los temporizadores subieron 178% con respecto al año anterior, y las ventas de libros sobre ajedrez subieron 600%. En Corea del Sur, las personas menores de 17 años tienen prohibido entrar a videojuegos en línea después de medianoche. Esto es monitoreado por un número único que tiene cada ciudadano. Hay un perfil de Twitter que se llama Big Bang Clock, que cada 60 minutos tuitea bong bong bong, dependiendo la hora que sea, como haciendo el sonido del Big Bang. Ya lleva activa desde el 2009. Para levantar una casa usando globos como en la escena de la película Up, se necesitarían alrededor de 50 millones de globos inflados con helio. La ciudad de Tokio tiene un superhéroe oficial, se llama Mangetsuman, y su misión es mantener la ciudad limpia. En la cabeza tiene una luna, su traje es morado y por lo general lleva una escoba y un recogedor. Para trolear a todos los fans de Star Wars después de que todos les cayó mal el personaje de Jar Jar Binks en La amenaza fantasma, el director George Lucas decidió nombrar la secuela La gran aventura de Jar Jar durante toda la producción. Hasta después ya revelaron el título oficial, El ataque de los clones. Cuando se le agrega leche al café, la grasa que contiene provoca que el cuerpo absorba la cafeína de una forma más lenta, debilitando su efecto. Además, el café que se le agrega crema se mantiene caliente 20% más tiempo que el café solo. Entre África y Antártida hay una isla deshabitada y congelada llamada Bouvet Island, que le pertenece a Noruega desde que fue descubierta. El actor Jim Carrey acudió a los premios MTV de 1999 disfrazado de hippie con cabello largo y barba, y no le dijo a nadie. De hecho, Samuel L. Jackson habló con él durante 15 minutos sin saber quién era realmente. Una vez Steve Jobs le regaló un automóvil Jaguar a su asistente después de que le dijo un día que había llegado tarde debido a que su auto no arrancaba. En 1967, Paul McCartney dejó entrar a una grabación de The Beatles a un extraño que aseguraba ser Jesucristo. Tiempo después dijo en una entrevista que probablemente no era, pero en el caso de que sí fuera real, él no quería ser el que le negara la entrada. La primera película oficial de Marvel que se hizo fue Howard el Pato en 1986. Antes de esto se hizo una película del Capitán América en 1944, pero en ese tiempo Marvel no existía con ese nombre. El círculo se cerró cuando en Avengers Endgame se puede ver en la batalla final durante unos cuantos segundos a Howard el Pato. Las escenas en callejones de Nueva York son muy famosas. Sin embargo, en la vida real tan solo hay 5 de estos callejones en la ciudad y solamente se permite grabar en uno, llamado Cortlandt. Por lo tanto, o grabaron la escena en otro lugar o se trata del mismo callejón. En la mayoría de los países, más de la mitad del tráfico de internet proviene de solo 2 sitios, YouTube y Netflix. Los primeros refrigeradores domésticos eran extremadamente caros, incluso costaban más que un auto Ford modelo T. Cuando se logró producir el gas freón a gran escala, comenzaron a bajar de precio. Antes de eso había repartidores de bloques de hielo. La réplica de 4 metros de David Hasselhoff de fibra de vidrio que se utilizó en la primera película de Bob Esponja estuvo a punto de salir en una subasta al mejor postor una vez, con un precio entre 20 y 30 mil dólares, pero David recapacitó y mejor la volvió a guardar. Los elefantes no tienen talones, es como si siempre estuvieran de puntitas, apoyados sobre la parte delantera de su pie, mientras que la parte trasera es solamente grasa.
Los primeros episodios de la serie WandaVision, que tienen un estilo característico de las series de televisión clásicas de comedia, se filmaron igual a como se hacía en ese tiempo, en sets y con audiencia en vivo para grabar su risa. Estados Unidos envió toneladas de harina de trigo a Japón como una extraña forma de disculparse después de lo de la bomba, pero en lugar de hacer pan, los japoneses mejor hicieron fideos. Esto contribuyó a que se crearan los famosos fideos instantáneos Cup Noodles. Hay un puente en Alemania llamado Lego Brücke que es famoso por estar pintado para dar la impresión de que está hecho de piezas de Lego gigantes. Un artista de graffiti lo pintó en el 2011. En Japón, las latas de cerveza tienen escritura braille para que las personas con discapacidad visual puedan darse cuenta de que es una bebida con alcohol y no se la tomen sin querer. La famosa ave del logotipo de Twitter tiene nombre, se llama Larry. La nombraron así por el basquetbolista de la NBA Larry Bird, que su apellido significa ave. Jugaba en los Celtics de Boston, equipo de la ciudad natal del cofundador de la red social Biz Stone. A Leonardo da Vinci le gustaban tanto los animales que acostumbraba a comprar aves enjauladas que vendían en las calles solamente para liberarlas. Las personas que viven cerca de las escaleras que se hicieron famosas por la escena de la película Joker en el Bronx, en Nueva York, expresaron su rechazo con carteles y graffiti porque cientos de fans iban a tomarse fotos imitando al Joker para subirlas a redes sociales. Uno de esos grafitis decía: "Mi pobreza no es tu sesión fotográfica". El desierto más pequeño del mundo mide tan solo 2.5 kilómetros cuadrados. Es el desierto Carcross y se encuentra en Canadá. Es una serie de dunas de arena que se originaron de lo que quedó de un glaciar de hace miles de años, aunque expertos aseguran que no es tan seco como para llamarlo desierto. Los efectos digitales de la película Jurassic Park fueron tan revolucionarios que inspiraron a cineastas a realizar proyectos más ambiciosos. Por ejemplo, inspiró a George Lucas a empezar a trabajar en las precuelas de Star Wars y a Peter Jackson a que por fin se decidiera a filmar la adaptación de El Señor de los Anillos. Los perezosos se la pasan de 15 a 18 horas durmiendo y son conocidos por ser de los animales más lentos. Sin embargo, sorpresivamente, son buenos nadadores. Pueden moverse 3 veces más rápido en el agua. Por lo general lo hacen cuando están cambiando de árbol o cuando la selva se inunda. Cocóptero.